Victoria Larramendi, psicóloga intensa en todo lo que hace. Oficio vendedora de sueños, casas. Lili Gómez, comunicadora, productora audiovisual, organizadora de eventos e intensa. Este par no se toma nada a la ligera. Todo lo vive intensamente. Lili, ¿y si nos tomamos un cafecito antes del programa? Sí, pero no cualquier café. Mira que nos acompaña. Café Fundador, que es 100% arábico, apto para celíaco y tostado medio. Y también tiene 3 tipos de presentaciones. Lo tenemos en café molido, café en grano y las monodosis, que son las que nosotras tenemos para nuestra máquina. ¡Ay, qué rico! Bueno, vamos a abrirlas. Acá, a ver. Que aparte, las monodosis son en papel biodegradable y autosustentable. Ideal. Genial. A ver, Vicky, ¿me ayudas? Sí, te ayudo. Acá la experta en café es Vicky, ¿ok? Mirá, colocamos la monodosis, cerramos bien. Y viene el sonido de la gloria. A ver. Ay, aquí empieza el olorcito. ¡Ah, qué rico! Y bueno, con este café vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Nada más intenso que un café. Bueno, puede ser el episodio de hoy también. Y si querés tener Café Fundador en tu casa o en tu comercio, te vamos a dejar aquí abajo los contactos de la representante de Uruguay. Bienvenidos al 9º episodio de Intensamente. Mi nombre es Lili Gómez. Y Victoria Larramendi. Y estamos acá acompañados de nuestro amigo Café Fundador, calientito. Delicioso. Voy a tomar. Caricia al alma. Divino. Ya por este lado del mundo empezó el frío. Ay, sí, ahora vamos a estar así hasta, no sé, noviembre, septiembre. Bueno, se fue el verano, chicos. Pero bueno, también que nos acompañen con un café, un tecito, con lo que tenga ya a la mano, depende del horario que nos estén viendo y la temperatura. Un y vinito. nada, o un vinito, o una cervecita, no sé, todo viene bien. Antes de comenzar... Beban algo. Sí, exacto, siéntense y beban algo. Antes de comenzar el programa de hoy, que vamos a hablar sobre creencias religiosas, bueno, queríamos hacer como un llamado. Un llamado, exacto. A nuestra querida audiencia. Exacto, estamos necesitando primero contarles que nos pueden ver en Instagram TV, que ahí subimos el episodio completo, nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify y en cualquier plataforma de podcast, Google Podcast, Apple ¿No les Podcast. encanta como dice Spotify? Bueno, mi amor. Pudieras estar escuchando una playlist. Pudieras estar escuchando un disco de vinilo. Soy yo la que hace la publicidad de Spotify y no les había contado. Bien. Pero bueno, que por ahí nos pueden escuchar, porque a veces por Instagram TV es complicado quedarse con el teléfono, pero bueno, lo colocan en la tele, en YouTube, lo escuchan en el auto con Spotify, como se sientan cómodos, o cuando vayan a trotar, caminar, lo que sea. Y que además, si les gusta, les den me gusta, lo comenten, y si les encanta demasiado un episodio, lo compartan con alguien que crean que les puede gustar también. Porque la idea, bueno, es como ir viralizando este contenido y que podamos llegar a más personas, ¿sí? Bueno, sé que es fastidiosísimo esto de suscríbanse, denle like, comenten, pero bueno, estamos necesitando eso para poder posicionarnos un poquito, ¿sí? Comenten, vamos a empezar a hacer preguntas para que comenten aquí abajo, le den a la campanita. Pero bueno, sin más, vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar... Que, dato no menor, lo eligió... La audiencia, como exactamente, siempre. lo eligió la audiencia. Hicimos 2 veces la elección porque estaba recontra reñido. Y Sí, realmente los tenemos un público que quiere hablar de creencias religiosas. Sí, increíble, ¿no? Yo como que no estaba tan segura. Claro. O sea, pusimos el tema porque Vicky y yo tenemos unas diferencias en creencias religiosas. Cada una está por una vertiente distinta. Entonces queríamos hablar de eso, obviamente para crear ese debate que está buenísimo, que supongo a ustedes también les agrada. Y bueno, que también se puedan sentir identificados, ¿sí? Exactamente. Entonces, cuando planteamos el tema, decidimos comenzar por la definición de Dios, ¿sí? ¿De Dios? Sí, que ¡Qué fuerte! bueno, pero lo vamos a definir en 3 religiones que perfecto. seleccionamos, ¿bien? Vamos entonces con los musulmanes. Tenemos que Dios, para los musulmanes es Alá, ¿verdad? Bien. Entonces, el musulmán cree en un Dios supremo, es decir, afirma la existencia de un creador del universo y la tierra, dueño de todo lo existente, divinidad única, caracterizado de toda perfección, alejado de todo defecto.
Esto primeramente por guía del Creador a su siervo. Posteriormente por evidencia del Instituto Natural del Ser Humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como prueba principal de los textos sagrados. Es decir, tipo la Biblia para los católicos. Bien, en el judaísmo se entiende a Dios como el ser absoluto, indivisible e incomparable, que es la causa última de toda la existencia. Las interpretaciones tradicionales del judaísmo generalmente enfatizan que Dios es personal, pero también trascendente, mientras que algunas interpretaciones modernas del judaísmo enfatizan que Dios es una fuerza o ideal. En el catolicismo, Dios es la entidad que creó y que mantiene el universo. Dios es trascendente, independiente y distinto del universo material e interviene activamente en el mundo. Los cristianos creen que Dios es espíritu, no creado, omnipotente y eterno, el creador y sustentador de todas las cosas que rescata al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a comenzar este programa diciendo que en un episodio anterior, que voy a dejar acá el pedacito, Victoria dijo que la religión era algo gris y oscuro. No, yo dije oscuro. Bueno, oscuro. No, no dije eso, yo dije A ver. ese lado oscuro de la religión. Exacto. Y Lili, oscuro, dijiste oscuro. Bueno, pero acá le voy a dejar el pedacito para que lo vean. Ya. Discúlpame, oscuro que yo veo de la religión, exacto, que son todos esos mandatos que veo que no están bien, o sea, está bien la creencia, está bien la fe y está bien la parte buena. Oscuro. ¿Usaste esa palabra? La maté. Ok, sigamos. Dijo oscuro. Gris, por lo menos. Oscuro. Ya lo vieron. Entonces, partiendo de esto, Victoria, yo quiero que me cuentes cuál es tu experiencia con Dios, con una religión. Santo Padre. O sea, no sé, que fuiste alguna vez a alguna cosa, fuiste alguna vez a alguna cosa. misa, algún, no Sí, sé, fue cosificada toda mi vida. algún rito, algo, no sé. Como para que Soy de familia católica, como el Exacto. 95% de los venezolanos. básicamente. Vengo, exacto, de familia católica. Fui hasta los, ponele 15 años, ahí bien rebelde, bien adolescente. Fui católica. Hice bautismo de grande, re grande. ¿Ah, Como sí? a los 10 años me bautizaron. Antes estaba en el infierno. Ay, Destinada al infierno. un alma en pena. Un alma en Penumbra. pena era. A los 10 me bautizaron y a los 12 hice la primera comunión. Ok. Confirmación no seguí y ahí decía, no. Basta. No. Ok. Esto no es para mí. Igual tuve muchas relaciones con la religión, o sea, estuve como en todos los polos. Fui de un extremo al otro extremo, al medio, al no tan medio, a la crítica, al bueno, no es tan malo, o sea, si Claro. quieres... Y ya, y desde ahí nunca más. O sea, nunca más has ido a la iglesia, a la misa, No, nada. a iglesia no voy, o sea, no soy... A ver, es que es muy complicado de explicar. No soy creyente de un Dios, no le doy ese nombre, digamos, no creo en ninguna religión monoteísta, no creo en ningún creador supremo, no creo en un ser omnipotente que todo lo ve y que somos ahí como títeres ni creo que alguien nos castiga o nos premia. Ajá. No creo básicamente en el mandato de la religión. Ahora, si deconstruimos el concepto de qué es Dios, yo estoy segura que si te pregunto a vos, el concepto que vos me puedas crear, que será de amor, de unión, de hacer el bien, o sea, todo ese tipo de conceptos yo comulgo, pero lo llamo energía, lo llamo de otra manera, o sea, para mí hay una fuente de energía universal. Y digamos que todos accedemos ahí y todos somos esa fuente. Okay. O sea, para mí todos somos lo que el cristiano llama Dios. Para mí eso está dentro de todos nosotros. Sí. Y no hay nadie mayor por encima que te esté juzgando o que te esté, digamos, vigilando y viendo si te estás saliendo del carril. No pienso que haya un carril. Y nada, o sea, básicamente eso. Hoy en día no me considero de ninguna religión. Soy bastante espiritual, sí. En un momento me consideré atea, después me consideré agnóstica, después sí pasé a creo en el Reiki, creo en las energías, creo en la energía universal, creo en el bien común, Uh-huh. en tu poder, mi poder, en que somos cada uno de nosotros creadores de su destino. Uh-huh. Y creo en 800 viajes re hippies, IFCD, no sé, que podemos reencarnar, Sí. que hay otras vidas, cosa que a mi pareja le explota el cerebro y me dice que no puede ser. Yo, bueno,
Tú no sabes si hay un hilo rojo que nos Ay. trajo acá desde otra vida. Ay, muchas vidas, muchos maestros. Exacto. El libro para leer se los recomiendo. Bueno, entonces, en todas esas cosas no castigadoras, puedo Sí. comulgar. No te diría que las practico, Sí. pero no siento rechazo a ninguna vertiente. Incluso creo que me falta mucho para llegar a la única que me llama la atención, que es el budismo. Uy, sí. Exacto. Me falta demasiado. Sí. Soy extremadamente carnal, terrenal, material y hay que abandonar todo eso. O sea, por eso Sí. no la practico, digamos. Pero es de las religiones, digamos, con la única que, bueno, todas las... Sí, que la ves y Le dices, hago chic, 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 me gusta, chic, me está gusta, me bien. gusta. Exacto. Está bien. Bueno, Vos. sí. Mi historia es mucho más radical. Yo nací en una familia completamente católica, bueno, nivel que mi familia es la típica señora que ves en la iglesia, que abre la iglesia, cierra la iglesia, que canta. Yo canté toda mi vida en iglesia, estudié en colegio católico, o sea, familia monaguillo, casi padre, o sea, súper intenso. Todo eso, obviamente también con restricciones intensas, nivel, por ejemplo, en la adolescencia, de que me iba a la playa con mis amigos y antes de irme a la playa tenía que ir a las 7 de la mañana a la misa para poder ir a la playa. Para Como- limpiar tus culpas. No sé si para limpiar tus culpas, pero todos los domingos tenía que ir a misa, pasara lo que pasara. Y no había lo que... X, no me voy a adelantar. Entonces viví todo esto, emigro y obviamente mi fe mutó. Yo siempre tuve una conexión con Dios, porque en ese crecimiento vos vas conociendo en esos pequeños momentos de cercanía con Dios, que lo vas teniendo en retiros espirituales, que lo vas teniendo en un momento de misa, pero momentos específicos vas conociendo al Dios del que te hablan y que te das cuenta que no tiene nada que ver con ir a misa y el ritual como tal. Tiene que ver con un acercamiento con ese Dios, ¿verdad? Con ese Dios que Claro. te creó, que te ama, que te cuida y que es como tú. Entonces, tengo acercamientos con Dios más profundos cuando me voy porque empiezo a buscarlo en esto de emigrar, que es un Claro. momento duro, entonces empiezo a tener como otra relación y empiezo a vivir la religión desde otra perspectiva. Es decir, no me torturo por ir o no ir todos los domingos a misa, voy cuando lo preciso y trato de tener una relación cool con Jesús, que es como yo lo veo. O sea, pasó de ser algo horrible, como obligado, a hacer alguna relación cool. De hablar, de, ¿sabes? Buscar como ayuda. O sea, eso es lo que hago con Dios en las noches, en la mañana, depende del momento. Entonces, bueno, partiendo de esto, a mí me gustaría que diéramos una diferencia o explicáramos un poquito de qué se trata la religión y qué es una creencia, porque vamos a hablar de creencias religiosas, pero no es lo mismo eso en lo que tú crees y la religión que lo rige de alguna Claro. forma. Entonces Claro. llamamos creencia en esa idea, filosofía, cosa en la que vos crees. Si creencia es algo, exacto, a lo que vos le abocás una fe. Claro. Y la religión es esta institución que te pone normas basándose en cantidad de dogmas, cosas. exacto. En lo que sea, la Biblia o como alguien lo interpretó y te rige a eso, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo creer en Dios que ser religioso. Sí, que ser creyente practicante de alguna religión. Entonces, ¿y para ti qué es Dios entonces? Partiendo de esto, no religión, Dios. Claro, pero ves, ahí es donde yo te digo que me siento hipócrita si te defino a Dios, porque para mí no es Dios. ¿Sí me entiendes? Porque para mí no hay uno. No hay un ser. ¿Y quién creó esto, Vicky? ¿Quién creó el Ay, mundo? vamos a hacer esto, Lili. ¿Por qué? Vamos a llegar al punto cero del Big Bang. ¿Y quién creó el Big Bang? Bueno, la pero- molécula. ¿Y quién creó la molécula? ¿Pero quién lo Pero creó? las religiones surgieron por eso mismo, porque la gente necesitaba respuestas y te inventas un mundo que... Te inventas. Te inventas un mundo, Ok. Lili. Está bien, Claro. está bien. La Dale. tipa te inventa. Dale. No, claro. O sea, el hombre en un momento necesitaba explicarse por qué amanecía, por qué anochecía, por qué llovía, de dónde venía el fuego, fenómenos de la naturaleza, cómo se creaban. Claro. Entonces necesita buscar una explicación para eso, para calmar los niveles de ansiedad y para calmar esa angustia
del no saber qué viene después de, por eso el enigma más grande es que viene después de la muerte. Claro, Porque es como la angustia existencial. claro, es el gran misterio de la fe católica. Exactamente, exactamente. Entonces, hacer todo bien por ese que viene después de la muerte. Claro. O sea, vivir una vida de privatización o de lo que sea por solamente pensando en ese momento. Pero bueno, a raíz de todos estos enigmas que le surgieron al hombre desde el día uno, se empezaron a generar, o sea, la iglesia es recontra reciente si hablamos de todas las creencias muchísimo más antiguas y antes todas las religiones eran politeístas, o sea, era un dios para cada cosa. Y eran Sí, sí. sacrificios y esto, y se le invocaba, y un día se hacían rituales y se hacían cierta cantidad de cosas, pero realmente fueron cosas que el hombre fue generando porque necesitaba eh, creer en algo y no ser él mismo el único. O sea, primero esa sensación de soledad que te da la ausencia de la fe, que yo la experimenté porque en un momento realmente no creo. Y a mí me pasó una situación de que todo el mundo te dice, sí, el ateo es ateo hasta que el avión se cae. Claro. Y no. O sea, yo estuve en Bolívar, una situación de que me robaron, re heavy, o sea, disparo, todo, no sé qué. Y yo pensé, fue mi padre. O sea, ahí me di cuenta de verdad yo no tengo un sistema de creencia religioso. O sea, no fui a refugiarme en nada, ¿no? Claro. Y fueron esos segundos en los que ahí pensás en Dios. Ay, Diosito, ayúdame, por favor. Claro, porfis. Claro, que mi papá lo jodo porque el tipo, cuando se le pone chiquito la cosa, Llama nombra a Dios, claro. Exacto. De resto, ni loco. Pero, pero claro, a mí me parece que empezamos a generar todas estas cosas un poco también para justificar esa carencia que tenemos como individuo, para no sentirnos solos, para ser parte de un colectivo, para también generar normas que adoctrinen a ese colectivo. Claro. Exacto. Claro. O sea, la religión conlleva una cantidad de cosas y el catolicismo que realmente ha hecho muchísimo daño y tampoco puedo decir que no. No, estoy O de sea, acuerdo. O sea, no soy ciega. Claro. Por eso te O decía. sea, en el nombre de Dios ha muerto muchísima gente y se ha matado a muchísima gente. Sí, y se han hecho cosas horribles también. Y se han hecho cosas horribles. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona para dedicarse a Dios, primero lo que conversábamos cuando hablábamos de este tema, que para dedicarte a Dios tenés que cumplir con un celibato, o sea, abandonar tu vida de ser humano, biológico, primero, o sea, me parece absurdo. Y segundo, estar encerrado en no sé cómo es que se llama eso. Convento, no sé. Sí, pero cuando hacen el encierro, digamos, que están Sí, ahí un años convento, rezando. un convento. Bueno, en un convento años rezando. Señor, salga y haga caridad en la calle. Si usted Sí, quiere sí, dedicar sí. su vida a Dios, defíname quién es Dios y yo también creo en eso que vos me estás definiendo y vamos a hacer labor social, vamos a hacer labor comunitaria, vamos a entrar en el barrio. O sea, Sí, eso una es lo que- religión efectiva, una religión activa. Yo también O sea- critico mucho eso. Y critico también las historias infinitas de padres violadores. Las critico y no estoy de Claro. acuerdo. Y también lo típico, esa típica señora que está todos los domingos en la misa dándose golpe de pecho y va el viernes, y va el martes, y va el jueves, y va todos los días a la misa. Y igual es una mierda como persona. Tristemente. Pero claro, pero también porque la religión te genera esa dependencia de que el simple hecho, que no importa lo que tú hagas con tu vida. Pero si tú vas, Si tú claro. vas y te confesás y te tomás el cuerpo de Cristo, comes el cuerpo de Cristo y te tomás la sangre de Cristo, entonces pues ya estás limpio de todos los pecados que hiciste. Entonces es como un cupón. Claro. O sea, es como que, bueno, Hasta hoy lo estoy viendo así. claro, pero, o sea, me parece tal cual. Es como un cupón que tú te compras y bueno, no importa, la cagué toda la semana, critiqué a la vecina, destruí a la otra, hablé mal de aquello, o sea, cero sororidad. Y de repente llega el domingo, te confiesas y salís de ahí pensando que sos María Teresa de Calcuta. Claro. Sí, es que O sea- sí, es que sí. No lo puedo defender. No lo puedo defender. Claro. Sí, yo no sé, o sea, yo tengo mucho tema con la religión, obvio. Me pasa contigo de que eres una tipa que obviamente ha ampliado todo ese... Sí. Que al ser venezolano también hay una condición de catolicismo heavy. Sí. Y se da muchísimo más en los pueblos, porque no fue la misma religión la que yo viví estudiando en una escuela católica, porque las dos escuelas en las que estudié fueron católicas. Yo también. En Upata, un pueblito al lado de Puerto Ordaz, olvidado por el diablo, que eso sí era
heavy metal, donde los conceptos y las bajadas de línea de las Sí. profesoras y de todo eran heavy. O sea, ahí me decían que mi papá era homosexual, las profesoras, porque mi papá usaba el cabello largo y se ataba con una liga. Ay, Señora, no, mi papá no, es no, hippie. no, o no, sea, no. Claro, mi papá es actor, no sé. Y si es gay, ¿cuál es el problema? ¿Qué va a Claro, pasar? O claro. sea, a mí no me importa, ¿vos? Y, y después cuando estuve en Valencia, que es como una segunda capital, por así Sí, decirlo. una gran ciudad. Exacto. También estudié en un colegio católico y era otra la manera de ese colegio católico. O sea, incluso me acuerdo que yo, la Semana Santa en Venezuela es todo un evento. Sí. Se para el país, señores. O sea, eso es nazareno de aquí para allá. Y, y yo, por esta voz que tengo de niña, narraba el Vía Crucis. Ujú. Y era la que hacía toda la lectura de todo el Vía Crucis. Estaban los actores haciendo de todo. Sí. De Pilato, de esto, del otro, todo. De repente yo me desligo de la religión, pero la profesora de religión de ese colegio, la que armaba el Vía Crucis, digamos, era una de las dueñas del colegio. Y era una viejita que yo amaba con la vida y que la viejita me amaba y ya sabía que yo estaba loca porque ya estaba en el liceo y ya era una rebelde sin causa. Pero la viejita me amaba y me iba a buscar estando en séptimo, en octavo, en noveno, en Ay. cuarto de liceo, en quinto de liceo. Yo seguía narrando el Vía Crucis y ahí me decía atea. Y la gente me decía, Victoria, pero ¿cuál es la hipocresía? Porque te dices atea Y vas. y todas las Semanas Claro. Santas estás narrando el Vía Crucis. Y yo lo único que respondía, porque la vieja es feliz. O sea, porque yo no puedo decirle a la vieja que este año no le voy a leer el Vía Crucis. O sea, yo estando en la facultad pensé en hacerle de sorpresa de ir al liceo donde yo me había graduado a leerle el Vía Crucis. Y eso Ay, yo para soy mí, esa persona también. claro, eso para mí es Dios. O Claro. sea, eso para mí es una creencia, eso para mí es bondad. O sea, abandonar tus prejuicios, abandonar cosas por el bien del otro. Claro. O sea, ponerte en el lugar del otro. O sea, esa vieja se moría Eso es de Dios, la Vicky. felicidad. Vicky, eso es Dios. O sea, Ese es Dios que no, entró en mí. no, es que eso es Dios. Porque amar al prójimo como a ti mismo es el resumen de todo lo que es Dios. Si vos actúas de buena fe y haces todo con amor desde el de adentro, bonito, eso es Dios. Dios no está en la iglesia. Sí, obviamente, sí, es el lugar donde tú vas, haces un Lili, rito. le acaban de quitar el apellido. No, 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 pero es que la religión yo lo veo como en la sociedad, que tú vas caminando por la calle, no puedes cruzar si está el semáforo en rojo, todo como leyes. Sí, Pero son leyes de este subgrupo social que te rigen, pero unas leyes que no evolucionaron con el tiempo. Por A mí me ejemplo, la cuesta- mujer. ¿Cómo yo, Lili Gómez, va a decir, ah, no, yo soy súper re católica y tengo amigos gays que no se pueden casar porque la bendita iglesia no lo quiere y piensa que son personas malditas? Claro. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Sí que están destinados al infierno. Exactamente. O sea, el retraso que tenemos a nivel Y es una crítica. cultural, exacto, a nivel cultural, el retraso que tiene Latinoamérica, Latinoamérica, claro. por hablar solamente de Latinoamérica, en cuanto al aborto, en cuanto al Total. matrimonio igualitario, Todo es por por el la catolicismo. presión y la fuerza que tienen las religiones, sobre todo el catolicismo, en Latinoamérica. Claro, porque están en la política, porque manejan la Exacto. economía, Eso es lo que te iba a porque decir. exactamente, Claro, el... recontra vinculado a la derecha. Sí. O sea, entonces ahí tú empiezas a discernir un poco. O sea, es como también Malena Pichot, que la nombramos en el de micromachismo, Malena Pichot dice, y a mí me cuesta la sororidad cuando me encuentro con una feminista católica. Es como que, bueno, o sea, Sí, O claro, sea- porque el lugar de la mujer no está. el lugar de la mujer no existió nunca. Ojo, que no está porque antes, cuando se crearon todas esas leyes, no estaba. Y como la religión no quiso avanzar con esto, o sea, con el mundo, por eso estamos así. O sea, por eso... O sea, pero una cosa es que vos no avances y, por ejemplo, te perdono que las mujeres no lleguen a cura. No te perdono la campaña en contra del aborto, no te perdono la campaña en contra de los homosexuales, no te perdono que los curas, que son tipos Pero- de 80, 50, 60 años, 40 años, o sea, se criaron en este momento, no están traídos de Notre Dame, o sea... Claro, pero el problema son las leyes, Victoria. ¿Entendés? O sea, es la ley que no evolucionó. O sea, es el punto cero, la raíz que no evolucionó con el mundo. No es el cura. Porque el cura que está acá
no tiene nada que ver con la ley, él está cumpliendo unas normas. Que puede hacer fuerza, Con las sí. que comulga. Claro, que puede hacer fuerza, que puede hacer... Todos pueden hacer algo, pero es la entidad en sí que no evolucionó en el tiempo. Es como yo lo veo, que no estoy defendiendo, porque estoy súper en contra de eso, estoy súper en contra de todas las cagadas que se han hecho en nombre de la iglesia y las personas que están dentro de la iglesia. Pero odio que se piense en la religión como eso y no como lo que de verdad es. Pero yo creo que realmente en pleno 2021 la gente en su mayoría es creyente, pero mutó esa creencia. Claro. O sea, yo por ejemplo tuve que salirme por completo y para volver a entrar desde otro lugar. Yo te entro desde la energía, desde el hacer bien al otro. O sea, el otro día la madre de una compañera de trabajo estaba muy, muy enferma. Y viste que en Venezuela es muy común que en las clínicas haya como una capilla, un Sí. lugar donde rezar. Sí. En los hospitales, en las clínicas. O sea, allá arquitectónicamente hay un lugar que es una capilla, una iglesia. Porque Divino. la gente... Y en los aeropuertos también. Claro, porque la gente Todos lados hay. al doctor le dan una palmadita en la espalda. Se salvó gracias a Dios. O sea, literal. Eso es otro tema. Eso que es creo- exacto. Se salvó gracias a Dios porque Dios dirigió la mano de ese hombre. Pero bueno. Siempre critiqué eso. Y ahora esta nueva Victoria, que está un poco más en el medio y que dice como que, bueno, como estoy con todo este tema de la energía, de lo que tú le das al mundo, de lo que recibes del mundo, de la apertura, hice una vela que la hice desde cero para que estuviera muchísimo más cargada, para que tuviera muchísimo más amor, mucha más energía. Se la aprendí a la señora, le hice una oración que para vos sería la misma oración y terminaría la palabra Dios, y yo la hice dedicándosela al universo. Okay. De que una gran energía, por favor, me ayudase, mantuviese a la señora tal en el camino de la luz, que todo lo divino llegue a ella. O sea, tú te das cuenta un poco de todo lo que conlleva este otro mundo, y realmente es lo mismo. Sí, sí. O sea, es lo mismo, pero sin los parámetros, pero sin los limitantes. O sea, esto realmente no hay nada que me diga que esto lo hice mal, o sea, al contrario, es recontra de amor propio hacia la persona, el perdonarte. Bueno, un error de producción. No importa, no pasa ¿De quién nada. es ese teléfono? El ¡Está perdonar. despedido! Entonces, ya se me fue la idea. Que sí, eso, el ritual, por ejemplo, Vicky, que cree todo esto, que ella ha explicado muy bien, tiene un espacecito acá en su casa, ella llega, se sienta, se conecta, y es muy similar lo que yo puedo hacer en las noches antes de dormir con mi creencia. Es decir, yo ni siquiera rezo el rosario específicamente, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María. Ese es otro Yo tema. hablo con Dios, que es muy distinto. Yo dedico un momento a conectarme con Dios y a darle mis problemas, mis carencias, para que Él me dé algo o me ayude, me contenga y avanzar, que es lo mismo que vos haces. Pero estábamos hablando ahí algo que habíamos dicho de que había nombrado, es que el teléfono me distrajo. Chao. ¡Ah! Vamos a matar a producción. Pero, ay, chie. Exacto, de cómo la sociedad ha avanzado y cada uno Ha mutado su religión. mutó esa religión o esa fe o esa creencia, porque realmente sí considero que puede ser, no sé si necesaria, pero No, yo te sí. suma un plus. Claro. Lo que yo te iba a decir era que para muchas personas el tema de la religión es tal cual una terapia. Es como un momento... Pero vamos a hacer algo porque me estreso. Vamos a cambiar la palabra religión por creencia. Una creencia, exacto. Una Exacto. creencia, exactamente. Exacto. Estuviste bien en corregirme. La creencia es como un momento terapéutico, es como en eso que vos crees que te levanta. Lo que yo no estoy de acuerdo, que fue el punto que tú dijiste, es bueno, es que esto lo hizo Dios. Bueno, es que Dios no quiso. Es que yo se lo dejo a Dios. Odio No, no. con todo mi ser a todo el mundo Gracias que dice, a Dios. no, eso sí, yo lo digo como bien, como muletilla, pero yo sí creo que Dios acciona cosas. O sea, yo sí creo que Si Dios quiere y la Virgen. soy yo también esa, pero si Dios quiere, o sea, creo que si Dios mueve cosas, pero Dios no es culpable de las cosas que te pasan. Específicamente, Yo vos tenés pienso- que hacer cosas para que te Claro. pasen. Tú puedes sí pedirle a Dios, pero a Dios pidiendo y al mazo dando.
sea, tipo, yo- tenés que hacer cosas, mami. No te puedes quedar Yo con pienso- ay, es que Dios no quiso, pero tú hiciste algo, gorda. No hiciste nada, entonces mi vida no te va a pasar. Porque si usted no hizo nada y solo le pidió a Dios desde su casa, no se le va a dar. ¿Entiendes? Y el médico, sí, bueno, que Dios interfirió entre la operación que hizo el médico. ¿Vos pensás eso? Pero Dios, el médico estudió y se esforzó. Así que gracias a Detalles de Pedro. esto a la- Pero gracias a Pedro que estudió y se preparó y lo hizo bien y operó y salvó a tu familiar. No fue específicamente Dios, sí. Yo sí creo que Dios movió cosas y la energía y todo eso, como vos lo llamás. Pero sí hay un mérito en nosotros como seres humanos. Entonces, no me gusta la gente que deja todo a Dios. Sí, yo directamente eliminé el gracias a Dios, que es una muletilla. El si Dios quiere, también es otra muletilla, ¿no? Yo tengo el gracias Si a yo Dios. quiero y gracias a mí. Y gracias a una serie de eventos que se dieron para que. Claro. Pero sí, nada, o sea, ese tema que en psicología, bueno, se llama locus de control, o sea, están las personas que asumen la responsabilidad y están las personas que se la adjudican a otro. El locus de control externo son esas personas que es por culpa del gobierno, es por culpa de Dios, que no me dio tal cosa. Claro. O sea, porque si yo me pongo a pensar que es gracias a Dios que yo estoy en Uruguay, que es gracias a Dios que yo tengo un trabajo, que es gracias a Dios que yo llegué... Hoy te despertaste. Exacto, que yo hoy me desperté, entonces yo pensaría que Dios es un hijo de puta porque hay mucha gente que no... Que Dios es un hijo de puta porque hay mucha gente que no se despertó. Antonia, no vuelvas a decir No. esas dos palabras al mismo tiempo. Me pone nerviosa. Esta tipa, no, Dios mío. que Dios es pi. Exacto, que Dios pi. Porque hay mucha gente que no se despertó, hay mucha gente que no tiene Sí, trabajo, ay, no es muy hay duro. muchos niños que están muriendo, hay mujeres que están siendo violadas, hay personas que están en situación de calle. No. Entonces, ¿dónde está Dios? Si Dios es omnipotente y todo Es lo bueno, ve, es bueno, es misericordioso. bondadoso, misericordioso. O sea, ¿qué pasa con la miseria del mundo? Mira, cuando murió. Para yo entender, para yo entender esa miseria del mundo, tengo que entender que no hay un ser omnipotente y que somos consecuencia de nuestros actos y de los actos de los seres humanos que obran como el culo y que por eso, o sea, Claro. pasan las atrocidades que pasan. Porque no puedo pensar que hay algo superior que permitió eso. Sí, que permite a los niños con cáncer, que permite a los niños que se mueren, tipo, hablando Exacto. de almas completamente puras. Exacto. Sin hablar de que alguien que le hace mal, sino al niño que ya nace enfermo. Cuando murió mi padre, yo tuve esa pérdida de fe porque, o sea, cuando se te va alguien, tú no entiendes por qué te está pasando esto a ti, si Claro. mi padre era buena persona, si nosotros todos éramos buenos, o sea, por qué me había tocado vivir eso. Y yo ya vivía en este círculo de catolicismo rajado, como se dice, o sea, pegadísimo. Y yo tuve una época en que escuchar a las hermanitas del colegio hablar para mí era como, hermana, ¿de qué Dios me está hablando? O sea, a mí se me acaban de llevar a mi padre y no hizo nada, ¿me entiendes? O sea, fue una gente mala que lo quiso matar y se acabó. Y el encuentro vuelve con Dios cuando entiendes que no fue Dios el que lo hizo. No tiene que ver directamente con Dios, tiene que ver con la maldad de la gente que no está con Dios. Entonces, eso fue como una experiencia para mí de cómo volver a conectar. Y que conecté desde otro lado, no desde la culpa o desde el rencor. Pero yo seguía yendo a misa así. O sea, estamos rezando al tipo que no pudo hacer nada para salvar a mi papá. Porque como me venden que el tipo, que Dios Claro. te va a hacer que nada malo te pase nunca, entonces vienes, te quitan a la persona que tú más quieres en la vida y tú tienes que seguir yendo para la misa. A seguir rezándole a la persona que no hizo nada, que como es Dios, podía hacer un montón de cosas porque Él es el Exactamente. superhéroe. Entonces te das cuenta que te lo venden mal. Que es a lo que yo quisiera criar a mis hijos. En que sí, que crean en Dios, pero Dios no es el culpable de todo lo que te pasa, ni bueno ni malo. La cantidad de veces que hemos dicho la palabra Dios en este programa. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Y bueno, chicos, yo creo que ha sido un buen programa hablar de Dios. De Dios, de creencias, De creencias, de la fe, de creencias. Y que, de qué te impulsa. sí, la fe es un misterio tan grande. O sea,
Es una creencia irracional. Sí, es que lo que pasa es que uno también se vuelve curioso con el tiempo, porque la fe, el que vive una religión completamente abocado a esa religión, no tiene ningún tipo de curiosidad. De autocrítica. Sí, porque uno es curioso y uno pregunta y uno investiga y uno va para el otro lado y uno lee y uno ve y uno se da cuenta de que, Bueno, ¿sabes? Como, en ese sí. No sé si creo. exacto, es como, oye, ¿Por qué demasiado. yo salí de la costilla del tipo? También. O sea, Sí, es un tema. este, Es un temazo. El feminismo en la religión, cero. No. Menos 200. Menos 200. Pero, claro, yo recuerdo de ese tipo de cosas, o sea, de cómo está mal ser curioso. Y está Eso. mal el preguntar, y está mal el dudar. O sea, no Sí. puedes poner en duda nada de lo que se te dijo. Sí. Yo estaba en clase de religión en ese pueblo, en Upata, y tendría 8 años, una cosa así. Me sacaron del salón ¿Por porque qué? yo le decía a la maestra de religión que, señora, Adán y Eva, no. Yo vengo de un mono, de un simio. Ay, Dios mío, qué fastidioso ser la profesora de Victoria, por Dios, qué ladilla. Y la profesora que y era yo una era- monjita. No era monjita, Ah. pero era, o sea, con el rosario acá. Y la señora me sacó de clase. Y sí, Porque mami. yo estaba haciendo disturbio en clase y sembrando ideas de mal. Conspirativas. Exacto, del mal a los niños. Y mi padre, Victoria, a mí me pasó todo eso en la infancia. Tú tienes que dejar que la gente, que no sé qué, vas a pasarla muy mal si siempre vas contra la corriente. Y aquí estoy, como el salmón, vivita y coleando. Muy bien. Entonces vamos a la lectura. ¿Ya? Sí. ¿Se terminó el programa? Sí, yo creo que sí. Igual qué fastidio la gente que es religiosa radical. Ay, qué fastidio. ¿No tienes ningún amigo que se haya convertido en una religión así radical? Yo tenía una amiga que... Ay, qué fastidio, qué fastidio. No, pero ella era testigo de Jehová. Ay, qué fastidio. No seas así, porque nadie te está diciendo a ti qué fastidio que eres católica. Yo te defiendo. Estoy jodiendo. Ajá. Mi amiga era testigo de Jehová y yo me acuerdo que los padres, o sea, fuerte adoctrinamiento. Y nosotros, ellos no pueden celebrar cumpleaños porque es pagano. Ah, mira. Y nosotros le hacíamos los cumpleaños a ella escondida. Ay, mi vida. Puros niñitos así, le comprábamos una tortita en el kiosco. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no me cabe en la cabeza. Claro, yo no tengo nada en contra de la gente que sea radical. A mí me molesta es cuando vienen y te invaden, ¿sabes? Que es como, ajá, ¿y tú estás viviendo con tu novio? Yo, sí señora, estoy viviendo con mi novia. ¿Sabes que eso es pecado? Y sí, bueno, no. Pecado es meterse en la vida ajena. Mi vida, hay que pagar el alquiler y se divide entre dos, es más barato. Pero bueno, hablaba de esa gente, ¿no? Que te atomiza, es como, no sé. Sí, el que te toca la puerta, ¿por qué necesitas sumar más gente? O sea, Sí, es como una secta. Ya esa actitud es como de secta. Porque uno es como bueno, secta. hay una Es- que cuando... ¿Cómo saber cuando estás en una secta? Ajá. Cuando... Cuando se agarran todos de las manos, Ajá. cuando cantan en coro. Ay, Dios mío. Exacto. Dos. Dos. Y cuando le llaman maestro o guía a la persona que está dirigiendo. Ok. Estás en una secta. No estoy en una secta. Pero sí, o sea, está bien que cada quien crea en lo que quiera creer. Pero qué fastidio andar evangelizando y cosas como. Como vos. Yo voy así. ¿Qué habla ahí? Yo voy así. No, vos Yo evangelizás de otro jamás, lado. yo jamás te he dicho nada. Esta llega a la casa de Vicky y tiene un rincón que parece, no sé, de brujería. Y yo jamás le dijo nada. Yo Hasta ahora que lo voy, está diciendo voy al así. aire. Yo voy así, ¿ves? Pregunto, ¿y esa piedrita para qué sirve? ¿Y esa velita rosada para qué sirve? Son una vela roja, Yo satánico. voy así, calladita, no digo nada. Y ya para mi casa, ve a mis vírgenes tranquilitas, tampoco me dice nada. Entonces, Nada, ¿para qué nunca. hablas? ¿De qué hablas? Entonces, Bueno, bueno. ahora vamos A a ver ver. si este texto te cae tan bien. Ay, bueno, vamos a leer qué. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Este libro es un abrazo. A ver. Teología 1. Buah. Café. Bueno, el catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y no hacer el mal por miedo. Dios
Me ofrecía castigos y recompensa, me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo. Y yo temía y creía. Han pasado los años, yo ya no temo ni creo. Y en todo caso, pienso, si merezco ser asado a la parrilla, a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará lleno de horribles turistas de clase media, y al fin y al cabo se hará justicia. Sinceramente, merecer, merezco. Nunca he matado a nadie, es verdad, pero ha sido por falta de coraje o de tiempo, y no por falta de ganas. No voy a misa los domingos ni en fiestas de guardar. He codiciado a casi todas las mujeres de mis prójimos, salvo a las feas. Y por tanto, he violado, al menos en intención, la propiedad privada que Dios en persona sacralizó en las tablas de Moisés. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su toro, ni a su asno. Y por si fuera poco, con premeditación y alevosía, he cometido el acto del amor sin el noble propósito de reproducir la mano de obra. Yo bien sé que el pecado carnal está mal visto en el alto cielo, pero sospecho que Dios condena lo que ignora. Bueno, muy fuerte. No vas a emitir ningún comentario. Pero, Eduardo Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, un hermoso hombre. Mi lista negra. No, pero bueno, creo que... Pero es verdad, hagamos un paréntesis para cerrar. Ok. Necesitamos. ¿Qué es verdad? El sexo. La parte de que Dios... Ah, yo sabía que ibas a ir por ahí. Exacto. ¿Por qué solamente podemos tener sexo para reproducir? Porque el placer es castigo y está mal visto. Sí. Es pecado. Mira, O sea, escucha. que eso también ha derivado en una cantidad de trastornos a nivel sexual, en una cantidad de mujeres Sí, que no se masturban, que no se tocan, que no se... sí. O sea, que no reconocen su cuerpo como su templo sagrado y propio. Estoy de acuerdo contigo. Ok. Solo que en mi mutación, Lili, ¿vos como De la- católica te masturbas? sí. Me encanta, Pero- intensamente. No, pero mi religión, o sea, mi creencia mudó o mutó a que para mí lo que no está bien es la relación sexual que no sea por amor. O sea, cuando tú estás en ese Sí, acto. Mira, ahora está de novia, formal, Sí, viviendo en pareja. bueno, pero bueno. Este es el hombre que será para el resto de la vida. Eso Amén. creemos. no, pero Está digo llenando que... todos los cupones. Pero antes de Agustín, Ah, claro, bueno, pero es que viví en pecado. vivías en pecado. Claro, Dios pero, mío. pero lo que yo te digo es que cuando vos lo haces por amor es cuando no es pecado. Yo no me estoy haciendo la santa en mi vida, de ninguna forma, Eso de sí que te ninguna encanta. forma, exacto. Pero digo que es irracional, que esa es la cosa que la iglesia no ha avanzado, creer que eso tan natural como la Necesario. relación, necesario. Pero es que es necesario el cuerpo, ni siquiera es que uno lo inventa, ni es exactamente placer, es necesario, es obligatorio. Entonces, es obsoleto que se siga pensando eso. Bueno, muy bien. Pero bueno, Lili. para cerrar, a mí me gustaría dejar como mensaje Ok. que, Nervio. que no importa exactamente la religión que profeses, lo importante es que vos ames al prójimo como a ti mismo, que lo que hagas, lo hagas con amor, que lo que des siempre lo des desde el corazón, que no actúes de mala forma, que ayudes al que necesita, que yo creo que ahí tienes el cielo ganado, no hace falta darte golpes de pecho ni nada. Tienes la paz ganada. El cielo ganado. Eso no lo hablamos, pero va a quedar para un próximo episodio de qué sucede después de Lili la Gómez muerte. irá al cielo. ¿Qué sucede después de la muerte? Victoria Otro episodio. Larramendi irá al infierno. Sí, así que nos vamos. Nos vamos con esto y bueno, muchas gracias por estar acá, chicos. Les debemos qué va a pasar después de la muerte en otro episodio. Yo reencarnaré en un gato. No.
Odio esa canción. Amo esa canción. Malísimo. Y acá, Malísima como la película, según Jorge. cámara 1, cámara 2. Bueno, cuando quiera. ¿Ya? Para. Vamos a enfocar. O sea, Claro tema- que yes. Bueno, dale, ya hay suficiente blooper, dale. No, no hay suficiente, nunca. Nunca. Vea ya el cuadro cómo se ve el punto naranja. Es verdad. No sé si está bonita como esa. Pero bueno, dale. Ya fue. Ya está.